Ya se conocen los candidatos y las listas, pero ¿tu cartera está lista? Finalmente, después de tantas idas y vueltas y roscas políticas, se conocen quiénes son los candidatos a presidente y las listas a diputados, senadores de los distintos cargos. Cada 4 años, los argentinos, con nuestro voto, decidimos quién nos va a gobernar por los próximos años. Sin embargo, con solo tu voto, no vas a decidir el presidente y muy probablemente, o en muchos casos pasa que quizás quien vos votes no termina resultando el presidente electo. Pero así como no tenés tanto poder a nivel de definir quién va a ser el presidente de todos los argentinos, en donde sí tenés mucho poder es en decidir qué vas a hacer con tus ahorros y cómo puede esa elección impactarte en tu patrimonio. Y en esto, lamentablemente, los políticos no nos dan muchas pistas. Son medios vagos a la hora de definir cuáles van a ser sus planes económicos en su gran mayoría. Hablan de definiciones como un plan integral o como que con nosotros se acaba el ajuste o que con nosotros no va a haber ajuste, pero no sabemos eso traducido qué significa. Entonces, esto hace que sea muy difícil posicionar nuestros ahorros en función a qué podría pasar con cada uno de esos candidatos. Pero hay algo que puede ayudarte a definir cómo armar tu portafolio. Un banquero central de Inglaterra en 2005 sacó una teoría de las tasas de interés que se llama la teoría Maradona. Sí, como escuchas, así como ese jugador que nos hizo ganar un mundial en el año 86, que todos conocemos, y recientemente pudimos ganar otro en el año 2022. Bueno, así como el Diego nos hizo ganar ese mundial, también inspiró a un banquero central de los ingleses que quizás se quedó con bronca de aquel partido, de aquella segunda fase en donde Argentina eliminó a los ingleses. ¿Y qué pasa en ese gol? ¿Y qué es lo que describe este banquero central inglés que fue considerado el mejor gol de la historia de los mundiales? Bueno, un poco lo que define es que Maradona corrió prácticamente en línea recta 52 metros hacia el arco. Se ve que se quedó bien con la sangre en el ojo, porque todos vimos lo que fue ese gol. Pero ¿qué es lo que él sostiene? Que uno, cuando ve cómo se iba moviendo Maradona parecía que iba a ir para un lado y se tiraba un defensor. Parecía que se iba a ir para el otro lado y se tiraba el otro defensor. Parecía que se le iba a dar a Burruchaga, pero no se le terminaba de dar. Entonces, como que todos los jugadores se fueron moviendo en función a las expectativas, a lo que esperaban que él fuera a hacer, y al final él no terminó necesitando hacer mucho para terminar yendo hacia el arco. Entonces, esto mismo es lo que sostiene para las tasas de interés. Muchas veces el Banco Central, y es lo que hace la Fed y otros bancos del mundo, parece que van a hacer determinada cosa y con el solo hecho de anunciar que van a hacer algo, ya el mercado se ajusta en función a esas expectativas. Por eso escuchamos mucho de las expectativas respecto a cómo se va a mover la tasa de interés, de que cuánta parte del mercado piensa que van a subir 25 puntos básicos, 50 puntos básicos, o que no se va a mover la tasa, y eso va jugando ya las expectativas en el armado de esas estrategias de inversión. Bueno, lo mismo puede pasar con los candidatos a presidente. Si bien no anuncian mucho sus planes económicos, las expectativas respecto a lo que haría un gobierno de uno y de otro hace que ya el mercado tenga posiciones tomadas en función a lo que podría pasar. Al momento de posicionarnos con nuestros ahorros, hay que tener presente que no importa qué candidato creamos que es mejor o qué candidato queremos que gane. No, lo que importa es probabilidad de diferentes escenarios y cómo reaccionaría el mercado frente a estos escenarios. Si bien, como habíamos hablado antes, las definiciones de los candidatos son muy vagas, sí hay ciertas percepciones del mercado con respecto a cómo podría reaccionar cada instrumento. Y quizás pienses, bueno, en realidad las PASO en agosto son una primera etapa en el proceso electoral. Yo quiero esperar a que esté la elección definitiva y que el nuevo presidente haya asumido para poder realmente ver cómo me acomodo con mis ahorros. Bueno, tener presente que en 2015, luego de las PASO, en las cuales perdió Macri, el mismo lunes siguiente el mercado bajó 50%. Entonces, no podemos esperar a que la elección se resuelva definitivamente para posicionar nuestra cartera. No te va a dar tiempo el mercado. Ya luego de las PASO vas a tener una reacción del mercado. Pensá que Macri, luego de agosto, si bien entregó la banda presidencial en diciembre, ya luego de agosto ya perdió poder. Tuvo que hacer reperfilamiento, tuvo una caída terrible en las acciones argentinas. Entonces, no podés esperar a saber los resultados definitivos. Acá vamos a hablar de posicionamiento para entre el agosto y las elecciones definitivas en las que se decide el nuevo presidente. No vamos a suponer acá qué es lo que va a hacer el nuevo presidente en sus 4 años en mandato. Eso va a ser parte de otro análisis. Pero sí tu cartera tiene que estar lista para pasar esos difíciles meses. Como dijimos, los candidatos no nos hacen muy fácil ver cuáles son sus planes de gobierno. Y esto es algo muy común en los políticos. Como recordarás, en Argentina tuvimos un presidente que dijo que si les decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Se ve que eso se convirtió en un mantra que todos los políticos aplican. Entonces son muy pocos los que hablan de un plan concreto que van a hacer cuando lleguen al gobierno. Y uno debe moverse en función a lo que son los conocimientos de sus equipos económicos, de algunas declaraciones que hayan dado. A veces los políticos dicen una cosa y 4 años después piensan otra. Bueno, esto ya lo hemos visto, pero es un ejercicio hecho en función a esas expectativas. ¿Qué hemos hecho? Como ves aquí en pantalla, hemos puesto distintas herramientas de inversión y cómo reaccionarían cada una de ellas, frente al movimiento o al triunfo de uno de estos candidatos. Siempre hablando y teniendo presente que en las PASO no va a haber un ganador definitivo, o al menos es lo que las encuestas van a pensar,
Pero esto puede ya indicarnos un poco cómo reaccionarían cada activo. Vamos a comenzar con el primero. El primero es el plazo fijo. Plazo fijo lo llamamos el deportivo perder siempre. Si nos seguís en estas columnas, en estos videos desde hace un montón de tiempo, siempre sostenemos que hacer un plazo fijo no es un buen negocio, no te vamos a aburrir con estas definiciones. En las tarjetas te dejo algún video en donde hayamos hablado puntualmente del plazo fijo, pero a grandes rasgos, ¿qué pasa? Si hay algo que es una política de Estado que no reconoce de grietas y de cambios de gobierno, es la tasa de interés real negativa. Es a lo largo de la historia argentina, durante la mayoría del tiempo, la tasa de interés que te pagan por el plazo fijo es menor que la inflación. Puede darse algún caso particular, por ejemplo, el mes de mayo, por 0,2 puntos, el plazo fijo le ganó a la inflación, pero cuando miras fotos más largas, no alcanza para poder tener un triunfo de tus inversiones invirtiendo en el plazo fijo. Entonces, independientemente de cuál sea el candidato, en esto le ponemos una cruz con todos los candidatos. No esperes las elecciones en un plazo fijo. Bueno, otro tanto paso con las letras a tasa fija en pesos. También es un escenario mayormente negativo. Pensemos en el caso de Milei. Milei habla de una dolarización, con lo cual estar posicionado en tasa fija en pesos no sería muy inteligente. Muy probablemente esa deuda se pague, pero se licúe el valor. Asimismo, tenemos los candidatos de Juntos por el Cambio. Estos candidatos tienen el fantasma del reperfilamiento, ¿no? Porque ya lo hicieron en el anterior gobierno. Entonces, está la idea de que puedan no pagar esa deuda, puedan hacer algún tipo de canje que perjudique muchísimo al inversor. En el caso de los candidatos de Unidos por la Patria, hay un escenario estable en el cual estas letras probablemente se sigan pagando, pero sí se va a ver muy perjudicado su valor por una inflación que se espera que continúe al alza en ese escenario. Un caso parecido es lo que vemos con los bonos SER, las letras SER. Viéndolo desde el punto de vista de un triunfo del candidato Milei, estimamos que su plan de la dolarización va a tener un impacto inflacionario muy fuerte al principio. O sea, esa suba que se vería en el dólar acompañaría los precios y eso haría que todos los instrumentos que estén ajustados por inflación muestren una captura de esa suba. No es esperable, al menos en función a lo que han transmitido sus candidatos, que haya algo parecido a lo que fue el reperfilamiento o el incumplimiento del pago de las deudas. Entonces, ese posicionamiento en instrumentos que ajusten por ser, en un escenario de triunfo de Milei, podrías ver favorecido. En un escenario de triunfo de Juntos por el Cambio, ya sea Bullrich o Larreta, consideramos a lo mismo que vimos en el caso anterior, en que se quema con leche, ve la vaca y llora, ya tienen un antecedente, incluso en sus equipos económicos aparecen referentes como la Acunza, que fueron quienes hicieron el reperfilamiento, y por algo el mercado le exige una tasa mucho más alta hoy a bonos que vencen en 2024 a los que vencen en 2023. Hay una diferencia abismal. Hay bonos que vencen en este año que tienen rendimientos muy negativos, y hay bonos que vencen en 2024 que tienen rendimientos positivos frente a la inflación. Entonces, eso habla de que el mercado hoy está leyendo y ve un riesgo de estar posicionado en estos instrumentos si ganara un candidato de Juntos por el Cambio. En cambio, si el triunfo se diera de un candidato de Unidos por la Patria, estar posicionado en instrumentos que ajusten por ser, lo vemos como una herramienta que va a tener un buen desempeño, porque ese mayor gradualismo en las medidas, en buscar ir ajustando de a poco, no generar cambios rotundos y tratar de estirar al máximo esta situación, va a hacer que la inflación continúe en niveles altos antes de poder bajar y eso va a favorecer a las letras. Y estos candidatos se han mostrado proclives a seguir pagando la deuda en pesos. De hecho, en reuniones con bancos y como política de Estado, incluso miembros del directorio del Banco Central han dicho que una política de Estado es sostener la curva en pesos y han tomado medidas para hacerlo. Entonces, en el caso de un triunfo de este partido, creemos que la deuda SER se seguiría pagando y tendría un buen rendimiento. Bueno, ahora pasemos a analizar lo que pasaría con el dólar billete, este refugio tan tradicional y tan conocido por la mayor parte de los argentinos. Sin embargo, no consideramos que se movería igual en todos los escenarios. Primero vamos al escenario más favorable para el dólar billete. Ese sería el caso de que gane el candidato Milei. Este candidato se mostró proclive a una dolarización, con lo cual se espera, por las circunstancias, que ese tipo de cambio sea bastante más alto de lo que está haciendo, salvo que consiga un préstamo, dólar fresco o algo que no va a ser muy fácil. Se espera que ese escenario sea muy alcista para el dólar billete. Pasemos al otro extremo, al caso de la candidata Bullrich, de Juntos por el Cambio. Este caso es el más negativo para el dólar billete porque recordemos la salida del cepo que se dio en 2015. En ese momento el dólar estaba a 9 pesos y el dólar de la bolsa 13 pesos, mientras que el blue estaba a 15. Cuando se salió del cepo, rápidamente, después de que asumió Macri, lo que sucedió es que el oficial llegó a 13 pesos. Entonces el dólar bolsa no se movió. Entonces el dólar billete la verdad que no fue una buena inversión en ese sentido. En cambio, con el candidato Larreta de Juntos por el Cambio y los candidatos Unidos por la Patria, vemos un escenario para el dólar en el cual sigue subiendo y se sigue manteniendo la brecha porque estos candidatos se espera que mantengan esta política del cepo y de buscar de alguna manera estirar la situación para ver cómo pueden salir en algún momento. Por su parte, a la hora de ver el rendimiento en las obligaciones negociables, recordemos en este momento que las empresas pagan renta en dólares, o sea, toman deuda y pagan renta en dólares, vemos un escenario muy parecido a lo que planteábamos en el caso anterior. O sea, si ganara Milei, estar posicionado en un instrumento que te pague en dólares y además una renta en dólares va a ser algo
positivo. En el caso de Bullrich y Larreta, consideramos un poco como habíamos visto antes, en el caso de Bullrich quizás un poquito más negativo en cuanto al rendimiento, porque ese escenario que se dio de que el dólar pasó de 9 a 13, la inflación tiene un primer fogonazo y acompaña, como vimos en aquel primer semestre de 2020, de 2016, y no te termina generando una buena renta. En el caso tanto de Larreta como los candidatos de Unidos por la Patria, vemos que ese gradualismo, esa forma más lenta de desarticular el cepo, va a hacer que el dólar continúe con un buen recorrido, acompañando a la inflación o unos leves puntos por debajo. Por eso lo ponemos como una inversión en términos medios. Bueno, pasemos por ahora a los instrumentos dólar link. Estos instrumentos que ajustan de acuerdo al tipo de cambio oficial. Todos estamos muy de acuerdo que el tipo de cambio oficial se encuentra tasado con respecto a numerosas variables, pero de todas formas se espera que el comportamiento de estos instrumentos no sea igual en todos los candidatos. Pasemos al caso de Milei. En el caso de Milei se espera que sea favorable para estos instrumentos dólar link porque la dolarización llevaría a que estos instrumentos se ajusten rápidamente al tipo de cambio real de mercado. El caso de Bullrich también se lo ve positivo para este tipo de instrumentos porque se espera una salida rápida del cepo, o sea que el tipo de cambio rápidamente converja al tipo de cambio B de la bolsa. En este caso, en el caso de Bullrich, se priorizaría estar posicionado en instrumentos corporativos, instrumentos emitidos por empresas Dollar Link, para evitar algún peligro de reperfilamiento, que es el único señal de alarma que podría estar en ese caso. En el caso de Larreta y de los candidatos de Unión por la Patria, en ese caso se espera lo mismo, un poco más de gradualismo, seguir con este crawling peg, con este movimiento lento del dólar oficial, con lo cual no vemos un gran upside en estos instrumentos, sino que van a seguir moviéndose levemente por debajo de la inflación. Por su parte, la inversión de los bonos soberanos en dólares, consideramos que es una inversión que va a tener un buen desempeño independientemente del candidato que gane. Pero ojo, se trata de una inversión de alto riesgo. Aquí en pantalla estás viendo un gráfico en donde se observa la paridad que han tenido los bonos a lo largo de la historia. Y como podrás ver, la paridad de los bonos argentinos se encuentra en valores muy bajos actualmente. Entonces, lamentablemente para quien sea el próximo gobierno, el plan aguantar que se viene llevando adelante no va a poder seguir aguantando, valga la redundancia. Entonces, algo se va a tener que hacer para solucionar esta escasez de reservas internacionales y de dólares que tiene nuestro país. Y eso puede ser muy alcista para los bonos. De hecho, ya se viene viendo una recuperación. Claramente va a ser diferente la suba si es un candidato u otro. Pero creemos que independientemente del ganador, la reacción de los bonos argentinos va a continuar siendo positiva en el corto plazo. Por un momento ahora pensemos en el Merval, las acciones argentinas, que vino siendo la estrella en este año. Por un lado, acá se ve una paradoja. El candidato Milei, que quizás uno pensaría que es el más promercado, que por ahí le gustaría bastante sus reformas del mercado financiero, es visto con cautela. Algunas de sus propuestas anarcocapitalistas asustan un poquito el mercado, con lo cual es un candidato que a largo plazo podría ser el más alcista de todos para la bolsa argentina. Sin embargo, en este periodo que va desde las PASO hasta que el próximo gobierno asuma, puede generar incertidumbre que las acciones argentinas se vean perjudicadas. Después tenemos a la candidata Bullrich, la cual vemos un escenario que ya sería bien vista por el mercado, con lo cual se podría mantener la suba. Y en el caso del candidato Larreta y los candidatos Unidos por la Patria, se podría dar algo similar a lo que pasó luego de las PASO 2019, en el cual las acciones argentinas se vieron golpeadas por este miedo. Un poquito menor de vida en el caso de Larreta. Ah, totalmente. En el caso de Larreta, quizás se vea como una continuidad de lo que fueron los últimos años de Macri, en donde hubo un gradualismo, donde entonces eso quizás al mercado pueda no gustarle tanto, y sobre todo en el caso de un triunfo de los candidatos unidos por la patria, hoy en el mercado no está puesto en precios la posibilidad de un triunfo de algunos de ellos, sobre todo luego del resultado de las últimas elecciones legislativas, por lo cual sería un golpe muy duro para las acciones argentinas. Y por último, tenemos el caso de los CDRs, que quizás te puedes estar preguntando, bueno, yo invierto en CDRs, o puedes estar pensando, yo invierto en CDRs porque quiero olvidarme de lo que pasa en la Argentina. Pero hay una realidad. Mientras vivas en la Argentina, de alguna forma te va a seguir impactando las políticas de este país. Y los CDRs tienen un doble factor. Tienen por un lado el factor del tipo de cambio y por otro lado el factor de las empresas. A las empresas de afuera, la verdad que no les va a importar qué pasa con la Argentina. O sea, no va a moverse su precio en función de si gana un candidato o gana el otro. Ahora, al dólar sí. Y ese impacto que tiene el dólar puede hacer que, por más que luego, supongamos, el S&P 500 del exterior rinda 10%, 15%, si el dólar se queda trunco en un valor y la inflación se sigue moviendo, igual no te alcance para conservar el poder adquisitivo de tu dinero. Entonces, acá también vemos un escenario muy parecido a lo que veíamos con el caso del dólar. O sea, estar invertido en CDRs en un caso de un triunfo de Milei sería muy alcista, porque como van a subir por el lado del componente del dólar, sumado que vemos una buena perspectiva para el mercado norteamericano y para el mercado internacional en los próximos meses, tendría un buen desempeño.
En el caso de Bullrich, de nuevo ponemos el rojo, porque si se da un escenario como fue de unificación cambiaria del 2015, que si bien no se termina de definir si lo haría, primero había dicho el primer día, después dice, bueno, rápidamente, quizás tome pocos meses, pero que iría rápido la tendencia a unificar el tipo de cambio. Esa unificación, si se diera en un escenario, supongamos, a valores como el que está hoy, el dólar MEP, en torno a 480, 490 pesos, el contado con liqui se permanecería en ese valor, pero sí, eso produciría un arrastre en muchos de los activos de la economía real, habría inflación y no terminarías teniendo un buen rendimiento. Después, en el caso de un triunfo de Larreta o de los candidatos de Unidos por la Patria, como decíamos, vemos un paso más lento a la desarticulación del cepo, y eso podría llegar a hacer que ese desempeño del dólar venga siendo una continuidad de lo que viene pasando hoy, en donde el dólar ya van 2 años consecutivos en los que no ha logrado ganarle a la inflación. Bueno, todo este análisis que acabamos de hacer, tenés que tener presente que no es que venimos del futuro en el DeLorean, es simplemente recopilar lo que son las opiniones del mercado y también tratar de pensar qué impacto podrían tener algunas de las medidas económicas que se espera el mercado que tomen algunos de estos candidatos. Por eso, antes de que avances a conformar tu portafolio siguiendo estas recomendaciones, es importante tener presente algunos disclaimers. Primero, piensa en lo que pienses que va a pasar, candidato que te guste, no importa, nunca pongas todo tu capital en un solo escenario. Uno se puede equivocar, uno puede tener un error, el mercado o las encuestas pueden estar equivocadas. Entonces es muy importante siempre no apostar en pleno a un solo escenario, sino armar una cartera diversificada de instrumentos. El segundo punto es que se espera que no haya un claro ganador en las PASO, como sí lo hubo en 2019. O sea, en 2019 los mercados reaccionaron tan virulentamente porque ya se sabía en gran medida quién iba a empezar a gobernar en la Argentina luego de ese 10 de diciembre. Hoy se habla de una elección en la que hay tercios y no va a estar tan claro quién va a ganar. A lo sumo, una definición que puede salir de las PASO es cómo podría llegarse a conformar un balotaje. Pero también las piezas, como dice el famoso filósofo Alfio Basile, yo a mis jugadores los paro bien en la cancha, pero cuando la pelota comienza a rodar, los jugadores se mueven. Bueno, pueden darse escenarios que modifiquen las cosas. Por ejemplo, no es lo mismo quién gana la interna de Juntos por el Cambio. Si la interna la gana Bullrich, por ejemplo, Bullrich y va luego a un balotaje con Milei y se ve que en ese momento es muy probable un balotaje entre Bullrich y Milei, los inversores ya van a sacar mucho de cómo podría ser el futuro gobierno, porque muy probablemente entre esos dos candidatos que ya no hay tantas diferencias ideológicas, se corran más al centro. Ahora, supongamos un escenario en donde quizás, no sé, gana Larreta y muchos de los votantes de Bullrich es probable que quizás vayan a votar a Milei. Y supongamos que en ese escenario Milei se ve que va a un balotaje con Unidos por la Patria. Bueno, ahí son dos extremos. Se daría un escenario muy disruptivo y el mercado quizás podría reaccionar muy mal frente a un posible escenario, al menos inicialmente, como es. De nuevo, nuestra especialidad son los mercados financieros, no la política, pero juegan un factor muy, muy importante en estos escenarios, cómo se da ese posible futuro balotaje. El tercer punto que tienes que tener presente antes de empezar a armar tu cartera es que los políticos siempre hay que juzgarlos por lo que hacen y no por lo que dicen. Porque un político puede hablar de que tiene un plan, de que va a hacer reformas estructurales y de fondo, pero si no las terminas haciendo, tarde o temprano el mercado te pica el boleto. Pensemos en el gobierno de Macri. El mercado en los primeros años lo acompañó. Tuvo importantes subas, tuvo estabilidad en el dólar. Sin embargo, luego de 2018 en adelante empezó a la decadencia, se vio reflejado en el dólar, en las acciones argentinas. Entonces, el mercado no pudo convalidar las expectativas que tenía puestas en este gobierno. Por lo tanto, también, si gana un candidato de Juntos por el Cambio, la expectativa que va a estar ya no va a ser la misma que estaba en las elecciones anteriores en las que ganó el gobierno de Macri. Entonces, es muy importante en eso saber que vamos a esperar siempre a ver qué es lo que terminan haciendo. Y por último, nunca juegues todo tu capital en eventos binarios como unas elecciones. O sea, escenarios en donde podés ganar mucho o perder mucho, no es aconsejable que juegues una gran parte de tu capital. Entonces, en esto tomar prudencia y hacer que tu portafolio sea lo más protectivo en distintos escenarios que se puedan dar, que tengan mucho resguardo en muchos de ellos. En esto, la ayuda de un asesor financiero puede sumar mucho para la conformación de ese portafolio. Bueno, esperemos que estos comentarios te hayan ayudado para la conformación de tu capital y de tu cartera de cara a las elecciones. Hacenos saber en los comentarios si has tenido alguna experiencia en elecciones anteriores, si tanto buena como mala, y si estás pensando en posicionar tu cartera, has tomado alguna medida para prepararte para este escenario electoral. Siempre es muy difícil hacer un video cuando uno tiene que hablar de cuestiones políticas. Hemos tratado de dejar de lado toda opinión partidaria que podamos tener, sino que simplemente pensar cómo impactaría en el patrimonio de cada uno el triunfo o derrota de cada uno de ellos. No es que estemos a favor de un candidato o de otro, sino que lo que tratamos de transmitir a lo largo de este video fue cómo tenés que hacer para proteger tu patrimonio independientemente de quién sea el ganador. Si te gustó este video, hacele clic en la campanita, ponle me gusta, compartilo en las redes y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.